Ya, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta reunión del plan de acompañamiento social. Hoy día tenemos un profesional experto en seguridad para realizar una capacitación. Esta capacitación se llama Recomendaciones para enfrentar situaciones de riesgo. Entonces, lo que yo les pido, por favor, que estén atentos a esta presentación y puedan ir participando lo más posible y interviniendo a la persona al último para que todos podamos ser partícipes de este plan de evacuación que vamos a hacer al cabo de con todas sus consultas, preguntas, y después les vamos a hacer llegar a ustedes para que realicemos esto que es tan importante hoy en día, el tema de las emergencias en el condominio social, ¿ya? Entonces, antes de empezar, no sé si alguien tiene dudas al respecto o dudas previas para empezar la presentación. Sí, hoy día, buenas tardes, Alexandra. Esta es la reunión del proyecto habitacional La Luz. Ya, buenas tardes a todos. Entonces voy a dejar con ustedes, por favor, a todos desconecten sus micrófonos para que le pongamos atención. Voy a dejar con ustedes al experto de seguridad que se llama Ignacio Durán, que él nos va a hacer una presentación y ahí al finalizar esta presentación vamos a poder incorporar preguntas y él nos va a hacer una ronda por dudas, comentarios o lo que ustedes quieran al finalizar esta presentación. ¿Ya? Ignacio, te doy el pase. Ya. Muchas gracias, Mariela. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Ignacio Durán, ingeniero en prevención de riesgo, de constructora oval, y estamos aquí un poco para conversar un poco sobre el plan de emergencia que ustedes tienen, que van a tener obviamente en su condominio, ¿cierto? Y que todos tengan esta herramienta que es tan importante para todos nosotros y que sepamos en el fondo qué hacer, cómo actuar, ¿cierto? Ya. Damos inicio a esta capacitación. De condominio, ¿cierto? En este caso, Condominio La Luz contempla la construcción, ¿cierto?, de 176 departamentos distribuidos en 11 edificios de hormigón, ¿cierto? De 4 pisos cada edificio, presenta un acceso central y escalera de distribución, considerando, ¿cierto?, 4 departamentos por pisos y un total de 16 departamentos por torre. El conjunto contempla extensas áreas verdes, zonas de equipamiento destinadas a sede social, recreación, deporte y encuentro, ¿cierto? Contempla también vialidad y zonas de estacionamiento de acuerdo a la norma vigente, y se consideran 6 departamentos de movilidad reducida, 80 UF, y 7 departamentos para discapacitados, subsidio 20 UF, ¿cierto? El nombre de la obra: Condominio La Luz, unidad 76 unidades, destino habitacional, superficie edificada 11.000 metros cuadrados, ¿cierto? Mandante el Servio Higgins. Ubicación: esto está ubicado en Avenida La Victoria, 1560. El porcentaje de avance es un 12,59, ¿cierto? Superficie de terreno, 10.545 metros cuadrados, ¿cierto? Superficie de unidades de cada departamento, 57 metros cuadrados, número de viviendas, 176, estacionamientos 91, dormitorios 3 cada departamento, ¿cierto? Equipamientos, sala multiusos, áreas verdes, juegos infantiles, etcétera, ¿cierto? Recintos de la vivienda, tenemos estar, comedor, cocina, logia, baño, balcón.
Vamos un poquito a lo que nos atañe. Lo anterior, obviamente, es una descripción breve con respecto al proyecto, pero ahora está un poco lo que nos obliga, o más que una obligación, lo que nos exige que nosotros tengamos que hacer este tipo de capacitaciones. La ley 19.537 de propiedad inmobiliaria señala en su artículo 37 la obligatoriedad que en todo condominio debe contar con un plan de emergencia, tanto como siniestros como incendios, terremotos o semejantes. Nosotros tenemos una serie de emergencias asociadas a nuestra vivienda, y lo vamos a detallar más adelante, ¿cierto? Que incluye medidas para tomar antes, durante y después del siniestro, con especial énfasis en la evacuación durante los incendios, ¿cierto? La confección de este plan será responsabilidad del comité de administración, ¿cierto?, que deberá someterlo a una aprobación de una asamblea extraordinaria. Todos los condominios tienen sus propias asambleas, sus propios comités realizan sus propias asambleas, y ellos deben ser los responsables de aprobar, ¿cierto?, este reglamento, y que está acorde en lo que se exige, ¿cierto?, dentro del condominio o dentro de la administración. El plan de emergencia, junto con los planos del condominio detallados según necesidad, será actualizado anualmente. El plan de emergencia debe actualizarse sí o sí. No es que yo haga un documento el primer año y yo llevo 10 años viviendo en el mismo departamento, en el mismo condominio, y no se ha actualizado nunca el reglamento. Eso no puede ser por ningún motivo. El reglamento interno se debe actualizar cada año, con modificaciones. Se modificó la zona de seguridad, se modificó una vía de evacuación, etc. Deben existir modificaciones y actualizaciones del reglamento, ¿ya? Y estas tienen que ser exigidas al comité, ¿cierto?, del mismo condominio, ¿cierto? Como les dije anteriormente, será actualizado anualmente por un comité de administración, con copia del mismo. Junto con los planos serán entregados a la unidad de carabineros, bomberos más cercana, la que podrán hacer llegar al comité de administración las observaciones que estimen convenientes. Cada plan de emergencia también se debe informar a las entidades pertinentes, que en este caso, bomberos, carabineros. Ellos deben tener sí o sí una copia del plan de emergencia. Ya es súper importante. Ahora, definiciones, ya, para que queden clara cada definición y qué significa cada una de ellas, ¿cierto? Nosotros tenemos emergencia, cuando se combinan en forma no planeada circunstancias que podrían dar por resultado daño a las personas, equipos e instalaciones. Emergencia: sismo, incendio, aluviones, etc. Tenemos una serie de emergencias asociadas a nuestro lugar a nuestra residencia, a nuestro lugar de habitación, digamos, ¿cierto? Peligro: condición o situación a causa física, administrativa u otra naturaleza que pueda provocar sucesos negativos. Por ejemplo, un peligro en algún condominio puede ser una jauría de perros, ¿cierto? Una jauría de perros que ingresó al condominio y pueden morder a un niño, ¿cierto? Pueden morder a una persona y me puede provocar un daño y no tenerlo controlado. Eso perfectamente pudiese ser un peligro, ¿cierto? En el caso de los riesgos, es la probabilidad y la consecuencia que se materialicen en un peligro. O sea, ¿qué probabilidad tengo que un perro me muerda y cuál es la consecuencia de esto? O sea, si un perro es bravo, obviamente la probabilidad es más certera. Si yo tengo un perro bravo habitando dentro del condominio, él me puede atacar perfectamente. La consecuencia no es la misma, por ejemplo, si yo tengo un perro bravo que es un Rottweiler, a que es un perro, un Chihuahua, por ejemplo. La consecuencia es totalmente distinta. Una mordida es totalmente distinta, ¿cierto? La evacuación: desalojo total o parcial de una planta, local o sectores según el cual se ha declarado una emergencia. ¿Ya? Es importante tener planos de evacuación, tener vías de evacuación. Yo tengo que conocer cuáles son las vías de evacuación, ¿cierto? Evacuación parcial: Disculpe, señorita Alexandra Geria, porfa, que apague el micrófono, que no se escucha nada. Yo se lo estoy desactivando, no se preocupe. Muchas gracias. Ya, ahora sí, disculpen. Vías de evacuación: es el camino más expedito y lógico que conduce
de un lugar riesgoso a una zona de seguridad permitida. Las vías de evacuación siempre tienen que estar despejadas, siempre tienen que estar libres de obstáculos. Es importante, como lo dice ahí, expedito y lógico, tiene que ser lo más cercana a la zona de seguridad para que en el menor tiempo posible, en cuanto a la cercanía, yo pueda llegar a una zona segura. Evacuación total, abandono de todos los ocupantes del local, desde todos los pisos de este, ¿cierto? Que en caso de una... pero por ejemplo, el ejemplo anterior de evacuación parcial, yo tengo una fuga de gas en un departamento, se desaloja a toda la torre asociada al departamento donde tengo la fuga, ¿cierto? Pudiese ese ser un ejemplo de evacuación parcial, ¿cierto? Y las zonas de reunión son los puntos de encuentros que yo tengo al interior de mi condominio, donde están las zonas de seguridad, una zona de reunión donde yo pueda llegar, donde esté una zona segura, donde despejada, libre de obstáculos, ¿cierto? En donde nos podamos reunir en caso de una emergencia, ¿ya? Y esa parte es muy importante. Salida es la parte de la vía de evacuación separada de la sucursal, del cual pretende evacuar por paredes, suelos, puertas u otros medios que proporcionan un camino protegido, necesario para que los ocupantes puedan acceder con suficiente seguridad al exterior. Ya lo mismo, son las salidas definidas, salidas de emergencia, salidas de seguridad o salidas definidas dentro de un condominio. Por ningún motivo estar saltando un portón, estar saltando reja o pandereta. Siempre se deben respetar las salidas de emergencia en caso, valga la redundancia, de una emergencia, ¿cierto? El plan de emergencia es el conjunto de pasos lógicos para ellos, medios humanos, técnicos, materiales, que nos puedan poner a resguardo de una situación de peligro. Tal cual como lo dije, el plan de emergencia es el conglomerado, es el todo, digamos. Cuáles son las vías de evacuación, cuáles son las zonas de seguridad, el qué hacer en caso de una emergencia, qué hacer en caso de distintos tipos de emergencia, que las vamos a detallar más adelante, cuáles son las que pudiesen estar expuestos, etcétera, ¿cierto? Incendio. Fuego fuera de control, el cual no se le puede controlar con los medios locales, extintores. Por lo tanto, se requiere la ayuda externa y especializada de bomberos. En este caso, claro, un incendio pudiese ser un incendio declarado o en el otro caso, un amago de incendio, ¿cierto? Que un amago es un inicio, algo pequeño, que yo lo puedo controlar con un extintor. Pero aún así, el extintor, lo vamos a conversar más adelante, es un atenuante, pero en ningún punto me va a extinguir o voy a controlar un fuego ya declarado con un extintor. Eso hay que tener ojo. Fuego en etapa incipiente, lo mismo que comentaba anteriormente. Es un fuego que está iniciando, que puede ser controlado y extinguido con extintores portátiles, sistemas de grifos clase 2, pequeñas mangueras, sin necesidad de usar ropa, protección o equipos de respiración que ocupan en este caso bomberos, ¿cierto? Que es un equipo preparado. Fuego estructural interior es un fuego de gran tamaño que afecta el interior de un edificio, estructura cerrada y que presenta un grado de desarrollo avanzado, que el de un fuego en etapa incipiente. El personal que combate estos fuegos debe estar físicamente apto y disponer de ropa de protección y equipo de respiración de autocontenido. ¿A qué se refiere? A los bomberos. Son los únicos en el fondo que pueden atacar un incendio desde ese punto de vista, por ende es importante que al momento de una emergencia, junto con la capacidad que yo tengo de saber utilizar un extintor, saber tomar el teléfono y también llamar a bomberos, ya que lo vamos a explicar más adelante. Sismo, terremoto, movimiento o remesón de tierra que causa destrucción y pánico en la población. Posee un epicentro y en la actualidad se utiliza en escala modificada Mercalli para medir su efecto o daño, de 1 a 12 grados, ¿cierto? Yo creo que en Chile, la mayoría de los chilenos, yo creo que estamos un poco preparados para estos sismos, para estos terremotos. Nos ha pasado y nos va a seguir pasando a través de la historia, y terremotos significantes, o sea, hemos tenido los terremotos más fuertes del planeta, han sucedido en Chile, por ende, es importante que nosotros estemos preparados, ya, porque puede ocurrir en cualquier momento, sabiendo que Chile es una zona de terremoto, ¿cierto? Es una parte importante. Ahora, Plan de emergencia ante siniestros, o PES, como se le dice en la abreviación. ¿Qué es un plan de emergencia ante siniestros? Es la implementación de un conjunto de disposiciones, pautas de prevención, procedimientos operacionales, con el propósito
de controlar las consecuencias de una de un incidente con potencial de pérdida considerable, o sea, una emergencia. Nosotros, con este plan, necesitamos tener controladas las consecuencias frente a una emergencia. En el fondo, que no me ocurran accidentes porque la gente va corriendo, que se tropiezan en las cajas de escaleras porque van bajando muy rápido, que se atropellan entre ellos porque no son capaces de mantener la calma. Y esas consecuencias asociadas a una emergencia, que incluso pudiese ser asociada a un simulacro, porque más adelante lo vamos a comentar, también se deben realizar simulacros. Y se imaginan que un accidente se genere por un simulacro que queda para una emergencia, ¿cierto? Es importante saber mantener la calma, es importante. El conocimiento y la divulgación y la puesta en práctica de estas materias marcarán la diferencia de cuando la comunidad, un edificio o condominio se vea sometida a una situación de riesgo o emergencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Préstame audífonos, Connie. Disculpen, No, la Connie me lo presta. parece que es Galaxy J4, me aparece acá que... Ahí lo desactivé. Ya, muchas gracias, Mariela. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento es fundamental. Yo tengo que tener una copia del plan de emergencia. A mí me tienen que hacer, como esta actividad que estamos haciendo en este momento, una difusión del plan de emergencia. Es importante que yo tenga que conocer cuáles son las etapas, ¿cierto? Cuáles son los monitores de seguridad, quiénes están a cargo de organizar la emergencia, ¿cierto? Porque es importante, porque de esto depende el buen funcionamiento de un plan de emergencia. Porque yo puedo hacer un plan de emergencia perfecto, súper bonito, con fotografía, pero si la gente no lo conoce y la gente no está interesada en este documento, en caso de una emergencia, nos va a quedar la grande. Por ende, es importante que conozcan este documento y que se empapen de la información. El plan de emergencia ante siniestro de un edificio condominio debe contener un esquema simple para poder implementarlo en una particular comunidad de propietarios. La realidad de los propietarios o usuarios en un condominio es esencialmente heterogénea, lo que agrega el grado de dificultad para su puesta en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de un condominio somos todos distintos. Podemos tener gente que no tiene ningún problema con la movilidad, podemos tener gente reducida a la movilidad por un sobrepeso, ¿cierto? Podemos tener gente en silla de ruedas, perfectamente en un quinto piso, en un cuarto piso, ¿cierto? Que obviamente dificulta el confeccionar un plan de emergencia, porque en el fondo tenemos que tratar de satisfacer cada necesidad que pudiesen tener los propietarios frente a una emergencia. ¿Ya? Es importante esa parte. Por ende, cuando yo llego a mi propiedad, es importante avisarle al administrador del condominio. Yo vivo con una persona postrada, yo vivo con una persona lisiada que vive en silla de ruedas, ¿cierto? Que tiene movilidad reducida, cosa que en caso de una emergencia, quizás vamos a tener que organizarnos de otra manera para que mis mismos vecinos me ayuden a poder bajar a esta persona, ¿cierto? Es la estrategia y es ver cómo yo puedo resolver cada situación particular que se me puede generar al interior de un condominio. ¿Ya? Conceptos importantes. La seguridad tiene como por función la eliminación o contención del peligro que amenaza a las personas o bienes o interfiere en el desarrollo normal de las actividades. La forma de denominar el peligro y controlar es el riesgo, ¿cierto? Ahora, la seguridad es con dificultad, va a eliminar un peligro, ¿ya? Lo que sí tenemos que dar a conocer, abordarlo, protegerlo, ¿cierto? Y tratar de que todos estén en conocimiento, ¿cierto? Y obviamente trabajar sobre ello, ¿ya? Es importante. La seguridad siempre nos va a acompañar y siempre tiene que ir de la mano con cualquier proceso, ¿ya? Eso parte súper importante para nosotros. El riesgo es cualquier condición o causal potencial de daño. Este debe ser identificado y evaluado para determinar la forma de reducirlo, traspasarlo o asumirlo, ¿cierto? La seguridad se puede entender como una técnica de previsión, prevención y control de los riesgos, ¿cierto? Sean de origen natural, humano, técnico, cualquiera sean sus combinaciones. Un riesgo no controlado puede desencadenar un siniestro, desastre o catástrofe, ocasionando perjuicio de insospechadas consecuencias, como por ejemplo, daño a las
personas, a la propiedad, a fuentes laborales, medio ambiente, a la imagen y el valor comercial del edificio y sus unidades, a la arma pública, demandas judiciales, pago de indemnizaciones, etcétera, ¿cierto? Controlado, ¿eh? Por ende, es importante que controlemos los riesgos. Y un plan de emergencia me ayuda a acotarlo, ¿ya? Es importante. Objetivos del plan de emergencia del condominio. Evitar la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia, ya que sabemos que el evitar pudiese ser complejo, porque yo con un plan de emergencia no voy a evitar un terremoto, pero sí que voy a poder controlar una buena evacuación y que todos los residentes dentro de un condominio se puedan dirigir a las zonas de seguridad y esta emergencia resulte sin consecuencias. Eso es importante. Detección y alerta temprana de la emergencia. Por ejemplo, si yo siento olor a gas dentro del condominio, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? ¿Me voy a acostar y me duermo? ¿O llamo a conserjería? ¿Llamo a mi representante del comité, ¿cierto? El que yo tenga el contacto y que le pueda dar la información. Es importante saber detectar y saber alertar. No necesariamente todos van a ser capaces de detectar una emergencia. Es importante tener la capacidad de detectarla, ¿ya? Y poder notificar de manera inmediata. Es importante. Respuesta y reacción de control rápida, ¿ya? Responder, o sea, tengo una emergencia, tengo una fuga de gas, tengo un sismo, vamos a la zona de seguridad, vamos por las vías de evacuación. Tener claro qué hacer en el momento de una emergencia. Minimización de daños y consecuencias, lo mismo que les dije delante. La emergencia tiene que ser de forma calmada, de forma tranquila, ¿cierto? Porque si no, perfectamente se me puede generar un accidente a raíz de la emergencia, ¿cierto? Me caigo por la escalera y tengo una persona fracturada por una emergencia de un sismo. O incluso más allá, por un simulacro. Porque la persona no fue capaz de bajar tranquila, no fue capaz de bajar calmada y no fue capaz de mantener el control frente a la emergencia, que es importante. Pronta normalización de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando actúo de manera rápida frente a una emergencia, llego a la zona de seguridad, se controla, se toman todas las medidas asociadas. Una vez que la emergencia pasa, una vez que la emergencia se controla, puedo volver a una pronta normalización porque no tuve daños, porque no tuve consecuencias a raíz de la emergencia. Por ende, para mí es mucho más fácil volver a la normalidad. Es importante. Estos objetivos se pueden lograr con un buen plan de seguridad o emergencia, ¿cierto? Es importante tener un plan de emergencia contundente que hable de todos los riesgos que me puedan atañir, ¿cierto? A mi propiedad. Una comunidad organizada, participativa y dispuesta a adoptar una actitud segura. El segundo punto es tan fundamental como el primero. Una comunidad organizada y participativa. Es importante que participen, que se involucren en esto. Ustedes tienen que estar atrás del comité, detrás de las personas responsables. Necesitamos el plan de emergencia. ¿Cuándo nos van a hacer la difusión? ¿Cuándo nos van a hacer un simulacro? Necesitamos un simulacro para poder saber cuáles son las vías de evacuación más seguras, porque para eso es justamente un simulacro, para poder detectar todas estas fallas que nosotros podamos tener en una emergencia real y que no nos ocurran justamente en la emergencia real. Invirtiendo en seguridad, dotando el condominio de los medios materiales y técnicos adecuados. Los extintores, las vías de evacuación deben estar señalizadas y en las torres deben estar señalizadas con flechas, ¿cierto? Deben estar señalizados todos los extintores con su debido letrero, incluso unos letreros que dicen cómo usar básicamente un extintor. Los extintores deben mantenerse anualmente, no es que yo ponga un extintor y yo lo dejo ahí hasta que tenga el incendio, no, en ningún punto. Los extintores deben reponerse una vez al año, ¿cierto? Y hay que hacerle un seguimiento al extintor, ¿cierto? Es importante, y incluso más allá, es importante una capacitación con el uso y manejo de extintor, porque ya estamos hablando de un plan de emergencia, pero ¿sabemos ocupar bien un extintor? Eso es importante y lo vamos a comentar más adelante. Manteniendo una constante preocupación, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar. Tenemos distintos tipos de casos y distintos tipos de emergencias asociadas.
la pérdida de conocimiento, el desmayo de una persona al interior del condominio también puede existir y también puede ser declarada una emergencia. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Quiénes son los responsables? Y en el plan de emergencia está detallado quiénes están capacitados con primeros auxilios dentro del condominio, porque también es importante, ¿cierto? Porque con estas medidas que nosotros tomamos antes, podemos salvar una vida, ¿cierto? E incluso podemos salvar varias vidas, ¿ya? Hay que tenerlo en consideración. Ahora, características del plan de emergencia. Primero, debe ser escrito y un documento a publicar. O sea, tiene que ser un documento escrito, ¿cierto? De la A a la Z, con todos los puntos asociados al cumplimiento y con todos los puntos que me puedan atañir a mi condominio o a mi centro, digamos, o al lugar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un condominio en la costa, ¿cierto? Yo no tengo los mismos riesgos que en la cordillera, ¿cierto? Yo en la cordillera, por ejemplo, tengo aluviones, tengo derrumbes y tengo una serie de emergencias que yo en la costa no las tengo. Y en la costa, por ejemplo, tengo riesgo de tsunami, perfectamente, que yo en Santiago no lo tengo, y en cordillera tampoco, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en consideración. Debe ser revisado por un especialista, ¿cierto? Revisado y también confeccionado. Es importante que el plan de emergencia sea revisado y sea confeccionado por un prevencionista de riesgo, por una persona con conocimiento en seguridad y en la emergencia, que también es importante. Y por lo mismo, y lo comentamos anteriormente, esto se visa por bomberos, porque bombero es la otra parte técnica que dice, ya, su plan de emergencia está ok, y hace un ticket, ¿cierto? De ser aprobado, debe ser aprobado por una asamblea extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en la asamblea que tengan al interior del condominio, esto tiene que ser aprobado también. O sea, tiene que ir un cuadro de firmas en la portada del plan de emergencia, en donde firma el presidente de la asamblea, el secretario y un representante. Tiene que ser aprobado por ellos sí o sí. Tiene que ser publicado. Es importante que sea publicado y entregado a cada copropietario y copia de sus elementos más importantes. Por lo general, se entrega un tríptico, que es un documento básico que me dice qué hacer en caso de una emergencia. Y eso se entrega a todos por general, porque por ejemplo el plan de emergencias pudiesen ser incluso hasta 80 páginas. No todos van a querer acceder a esas 80 páginas, sino que se entrega un tríptico que entrega la información base, pero importante y relevante frente a una emergencia, ¿cierto? Debe ser enseñado a toda la comunidad y al personal que allí labora. ¿Qué quiere decir esto? La difusión. Tiene que ser difundido. Todos ustedes, todos los que están acá, tienen que estar en conocimiento de esto. ¿Ya? Es importante. Tiene que ser practicado por toda la comunidad. Lo mismo que les comenté, simulacro. Se debe realizar un simulacro, sí o sí. Al menos 2 al año, cada 6 meses. Algunas veces piden cada 1 año, pero se recomienda que cada 6 meses, porque una vez al año, chuta, imagínense, una vez al año se me puede olvidar perfectamente, ¿cierto? Como les dije anteriormente también, debe ser actualizado anualmente por el comité y debe ser escrito y es un documento a publicar, lo mismo que dice en el punto número 1, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los riesgos que nosotros tenemos dentro de un plan de emergencia? ¿Cierto? Que es importante, que es relevante que ustedes lo conozcan. Y vamos conversando algunas situaciones que son diarias y que yo creo que a ustedes les pasa, o les ha pasado alguna vez, o algún familiar, algún cercano, y al final lo terminan conversando, no sé, en la once, en la cena, en una fiesta, qué sé yo. Accidentes personales, lo comentamos anteriormente, nosotros podemos tener accidentes dentro de un condominio perfectamente. Tengo cajas de escalas, tengo escaleras, tengo superficie en donde se puede subir un niño y se puede caer de altura. Tengo, por ejemplo, tropiezos dentro del mismo condominio, en donde pueden haber accidentes. Es importante que en este caso, por ejemplo, exista un botiquín. Tomemos medidas al interior del condominio justamente para saber reaccionar frente a este tipo de accidentes, porque de que pueden existir, pueden existir. Lo mismo con los sismos. Nosotros hablamos antes que los sismos, nosotros como chilenos prácticamente tenemos que estar preparados. Aún así no lo estamos. Nunca sabemos cuándo va a ir un sismo. Incluso hay gente que ha pasado por sismo, incluso por el terremoto del 2010, y aún así tiene mucho miedo. Y aún así no sabe cómo reaccionar, se les enfría el cuerpo y se quedan paralizados.
¿cierto? Es importante saber cómo reaccionar, y en este caso, vías de evacuación, zonas de seguridad, ¿ya? Es importante también saber dimensionar el riesgo, saber medir. Es un sismo chico, está aumentando, uno típico que se queda ahí como mirando el horizonte a ver si aumenta, si disminuye, si sigue, si para, saber dimensionar, ¿ya? En todos los riesgos es importante saber dimensionar el peligro, ¿ya? Fuga de gas, fuga de agua. Nosotros podemos tener perfectamente fugas de gas al interior de un condominio, sobre todo cuando existe un estanque principal de gas y existe distribución interna, ¿cierto?, del suministro del gas, y hay un estanque principal, ¿cierto? Se puede producir una fuga de gas desde el mismo estanque, desde las cañerías, ¿cierto? De hecho, a mí en particular me pasó una vez que dentro de mi condominio hubo una fuga de gas. Y yo les cuento, en realidad, bueno, como ustedes saben, suele pasar casa herrero, cuchillo de palo, ¿cierto? Imagínense yo con una fuga de gas aproximadamente 3 de la mañana. 3 de la mañana, mi vecina, imagínense, golpeando muy fuerte mi puerta. Yo me asusté mucho, yo desperté, me asusté mucho y fui a la puerta. Y mi vecina me dice, vecino, hay una fuga de gas. Primer punto bueno, coordinación. La vecina fue capaz de esperar y capaz incluso porque la puerta la golpeó súper fuerte. Que es lo mismo que yo les comentaba anteriormente. Ahora, ¿por qué les digo casa de herrero, cuchillo de palo? Yo vivo con mi señora. Fui a despertar a mi señora y me preguntaba, ¿y hay que ir a la zona de seguridad? ¿Y hay que arrancar? ¿Y es necesario que me levante? ¿Y es necesario que hagamos algo? Igual, saluda a la chiquilla. Yo le dije, Natalia, por favor, vamos. Tenemos una emergencia de fuga de gas, en donde nos podemos ver obviamente afectados y nos podemos ver obviamente perjudicados por la fuga. Vamos, porque es una emergencia. Entonces, en ese sentido, es importante que cada miembro de nuestra familia tenga ese sentido de la emergencia. Y si no, ¿por qué no decirlo? Saber desarrollarlo en esa persona. Porque hay personas que les dan lo mismo. Es importante que cumplan con esto y que se acerquen a las zonas de seguridad que correspondan, ¿ya? Lo mismo en caso de fallo en el suministro eléctrico, ¿cierto? ¿Qué falla? La iluminación. Zonas comunes sin iluminación, se me puede producir un accidente, ¿cierto? Por poca visibilidad, se me cae una persona en una escalera, en una zona común, accidente, ¿cierto? Al interior del condominio, de manera inmediata. Electrocución. Nosotros todos tenemos artefactos eléctricos dentro de nuestras viviendas, ¿cierto? Por ende, ¿tenemos riesgo de electrocución dentro de nuestras viviendas? Sí, perfectamente. La idea es que nosotros sepamos cómo reaccionar, mantener nuestro elemento eléctrico en buen estado, no sé, conexiones, las zapatillas. Ojo con las zapatillas, no abusar de las zapatillas. A veces uno conecta 5 enchufes y uno le pone a la zapatilla, le pone otra zapatilla y conecta 6 artefactos más. Entonces yo por una sobrecarga eléctrica perfectamente se me puede producir una electrocución a una persona que manipule esa zapatilla y a continuación, con el punto que viene, un incendio, ¿cierto? O sea, por una falla eléctrica se puede producir un incendio. Es importante que nosotros mantengamos en buen estado nuestros elementos eléctricos que tengamos al interior de la vivienda. Al igual que si algún automático diferencial presenta desperfecto, saber notificar a la inmobiliaria. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes lleguen a la propiedad, van a tener la puerta de acceso y lo más probable es que muy cerca de la puerta de acceso tengan el tablero de distribución eléctrica, ¿cierto?
van a abrir este tablero de distribución eléctrica y van a tener un automático y diferenciales, ¿cierto? El diferencial viene con un botoncito, viene con un botoncito que es una letra T, ¿cierto? Que significa test, prueba en español, ¿ya? Este botoncito me sirve para probar que el diferencial está funcionando frente a cortes que yo pueda tener al interior de la vivienda, de la propiedad. ¿Ya? Yo llego, lo aprieto, ¡pum! Se tiene que caer el automático de manera inmediata. Ahora, si no sucede eso, yo tengo que notificar de manera inmediata, porque significa que en caso de un corte al interior de la vivienda, la corriente va a seguir constante por el suministro, no se va a cortar la corriente. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración, siempre ese botón con una letra T lo deben apretar para probar que el sistema del diferencial está funcionando frente a cortes, obviamente, porque esto funciona con temperatura. Aumenta la temperatura y se provoca el corte. Y esto es obviamente por el problema que está teniendo la zapatilla, por la sobrecarga, etc. ¿Ya? Es importante que ustedes estén en conocimiento. Ahora, fuego en sartenes y freidoras. Fuego en sartenes y freidoras. Ocurre, y ocurre mucho. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, aparece, ¿por qué hablan sartenes y freidoras? Porque hay una mezcla. El aceite y el agua. El aceite y el agua produce reacción, ¿cierto? Que incluso pudiese ser una reacción de un fuego, ¿cierto? Una inflamación del líquido, ¿cierto? Muchas veces, cuando yo tengo un incendio, lo primero que pienso en la cocina, un incendio en la cocina, freidora, en la parrilla eléctrica o en la parrilla a gas o en el sartén, ¿cierto? Lo primero que hago, vengo, tomo un vaso con agua y le echo un vaso con agua encima. A continuación, ¿qué pasa? Una inflamación gigante y me queda la grande dentro del departamento y un incendio, ¿para qué les digo? Un incendio gigantesco. No sé si lo han visto. La reacción de un material inflamado y el agua es la pésima mezcla. ¿Por qué? Si yo tengo un elemento inflamado, por ejemplo, la parrilla a gas, la parrilla eléctrica se me inflamó, el fuego de abajo me pescó la comida que yo tengo arriba y se me inflamó. Yo vengo, le echo agua, se inflama aún más. ¿Por qué? Ustedes saben bien que principalmente el fuego, para hacer fuego, necesita oxígeno, ¿cierto? Y el agua, principalmente ustedes saben bien la composición química del agua, H2, dos partículas de hidrógeno por una de oxígeno, ¿cierto? H2O. Por ende, al fuego yo le estoy echando más oxígeno cuando le echo agua. Le estoy echando más oxígeno. ¿Y qué se produce? ¡Pum! Una inflamación, ¿cierto? En ese caso, ¿qué se debe utilizar o qué es lo recomendable? Primero, extintores pequeños. Hay unos extintores de polvo químico seco, extintores pequeños, ¿cierto? De 2 kilos, de 1 kilo incluso, que yo lo puedo tener en la cocina en caso de inflamación de alguno de los productos que estoy cocinando, ¿cierto? Ahora, una receta casera para esto, 1 kilo de sal. Dejen guardado por ahí siempre 1 kilo de sal. ¿Por qué? Se le inflama el sartén, se le inflama la parrilla, el kilo de sal me lo recortan por arriba y la sal completa la dan vuelta arriba del sartén, arriba de la parrilla. Va a hacer el efecto arena, va a ahogar el fuego y el fuego se les va a extinguir de forma inmediata. ¿Ya? A veces uno con los elementos que menos piensa en la casa puede extinguir un fuego. No es necesario tener un extintor y un extintor certificado y con todos los logos. Hasta 1 kilo de sal me puede salvar frente a un incendio casero y me puede ayudar a controlarlo, ¿cierto? Ahora, lo importante es yo mantener la tranquilidad, cosa que en el caso de la emergencia, yo me acuerde que el prevencionista me dijo que tenía que tener 1 kilo de sal guardado por ahí, ¿ya? Esa parte es importante. Amenaza o aviso de bomba. ¿Puede pasar? Puede pasar.
Es poco probable, es muy poco probable, ¿cierto? Pero pudiese pasar. Objetos en espacios comunes, objetos, ¿cierto?, peligrosos, pónganse que se encuentran una cuchilla en el suelo, un arma en el suelo, una pistola, qué sé yo, eso pudiese ser un objeto que me puede provocar un peligro y me puede provocar un riesgo. Imagínense un niño lo pueda tomar. Nos queda grande, ¿cierto? Es importante saber abordarlo también. Robos, asaltos, al exterior, ¿cierto? Podemos tener perfectamente robos, y al interior del condominio también, robos y asaltos. Es importante que sepan cómo agruparse, cómo resolverlo, ¿cierto? Caídas de objetos de balcones, perfectamente puede ser un riesgo, típico que hay niños jugando en los balcones, tiran un juguete hacia abajo, imagínense le cae en la cabeza a otro niño. Un elemento que puede ser de 1 kilo, junto con la parte de la gravedad, digamos, puede provocar un accidente importante en la cabeza de esa otra persona. Por ende es importante acotarlo también, justamente para que la gente que habita sepa prevenir. Oye, no me tire cositas para abajo, por favor. Porque está en el plan de emergencia y está difundido y yo estoy en conocimiento, ¿cierto? Agresión sexual, violencia de género, ataque de animal, que lo comenté anteriormente, ¿cierto? Versus la probabilidad de consecuencia. No es lo mismo una consecuencia de un Rottweiler que una consecuencia de un Chihuahua, ¿cierto? Porque la mordida no es la misma. Por ende, si yo tengo un animal peligroso y es un Rottweiler, yo lo debo atacar de manera mucho más pertinente y mucho más rápida que si fuera otra característica de animal, ¿cierto? Y eso es lo que me permite evaluar y lo que me da la prioridad para poder atacar el problema. Vientos fuertes o tornados. Tornado es poco probable, aunque se dan algunas trombas que le llaman, pero vientos fuertes o tornados es probable, se anota porque es probable, pero no es común en lo absoluto. ¿Ya? Inundaciones. Inundaciones obviamente asociadas en zona en donde pueda tener inundación por parte de un externo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Las inundaciones no solamente se me pueden producir por terceros o por temas externos al proyecto o a la propiedad. Cuando yo tengo un edificio, por lo general, los primeros pisos son los que pagan el pato con respecto a las inundaciones, cuando se tapa la cámara, cuando se tapa la matriz, o hay cualquier desperfecto asociado a la línea de aguas, digamos, ¿cierto? Se tapa algo y el primer piso se ven las consecuencias, ¿cierto? Y estas aguas sucias se vienen adentro, me toman los artefactos eléctricos, se arrastran por el agua donde tengo todos los enchufes, todas las zapatillas, ¿cierto? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo manejo? Eso es importante que esté reflejado en el plan, ¿cierto? Olas de calor. Pudiesen haber horas de calor, ¿cierto? 40 grados, 45 grados, pero hoy en Chile es poco probable. Ya manejamos los 35 grados, es como lo máximo que nosotros manejamos acá, y ya sabemos que por el periodo también vamos en bajada con esta temperatura, ¿cierto? Sequías también, ya nos podemos ver afectados a sequía. Riesgos industriales. Pudiese haber industria en el entorno, ¿cierto? En el entorno a la propiedad, y esto, por ejemplo, pudiese significar un incendio dentro de esa industria, ¿cierto? O un derrame de alguna sustancia peligrosa dentro de esa industria, que sus gases me pueden afectar a mí en la propiedad. Ha pasado en Santiago, ¿eh? Ha pasado, eso no es raro, eso pasa, ¿cierto? Asociado al último punto, nube tóxica o inflamable. Estas típicas que se incendia una planta de químicos y tiene una nube negra encima. Y esa nube negra se viene derecha a mi propiedad, derecha a mi condominio. ¿Qué hacemos? Es importante. Plan de evacuación. Un plan de evacuación es un conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida e integridad física de las personas que habitan, laboran o visitan el condominio. En el evento de verse amenazas mediante el desplazamiento y hasta lugares de menor exposición al peligro, ¿cierto? Este procedimiento de seguridad consiste en desalojar
total o parcialmente un recinto o zona amenazada por un riesgo colectivo. El plan de evacuación forma parte del PES, del plan de emergencia, por lo tanto, se debe contener disposiciones complementarias y de fácil aplicación, ¿cierto? El alcance del plan y sistemas de detección, coordinación, organización de la comunidad, sistemas de comunicación, educación y entrenamiento, inspecciones y simulacros, ¿ya? Cuando se inicia un proceso de evacuación, cesan de inmediato las actividades particulares y deberán seguirse solo las pautas establecidas en el plan de emergencia. Las instrucciones impartidas por las autoridades de la emergencia, coordinador general, administrador, conserje, mayordomo, responsables del piso, ayudantes de piso, etcétera. ¿Ya? Es importante que existan todos estos responsables dentro de un plan de emergencia, porque deben haber coordinadores, alguien que esté encargado de coordinar la emergencia, ¿ya? Y monitores que por lo general son torres que están encargados de manera micro atacar cada torre, ¿cierto? Y dirigir a las personas a la zona de seguridad según el plan de evacuación, ¿ya? Esa parte es muy importante. Ahora, en esta gráfica se evidencia los edificios, ¿cierto? Y un plano, digamos, básico de cuál es la distribución de los distintos edificios que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos, ¿cierto? Y dos edificios que hacen una especie de corta por la parte inferior. Ahora, zonas de seguridad recomendadas. En este plan de evacuación, más o menos recomiendan las vías de evacuación y las zonas de seguridad adecuadas, ¿cierto? Según el plan. Ahora, la disposición de extintores siempre va dependiendo de la distribución, la carga y el cálculo que se realiza en el proyecto. Ustedes saben que cada extintor cubre tiene cierta capacidad de metros cuadrados, y esos metros cuadrados tienen que estar acorde a este estudio y a la necesidad de extintores que se tenga dentro del el condominio, ¿ya? Es importante que se exija, deben tener extintores instalados, ¿ya? Y las zonas de seguridad directamente señalizadas, o sea, en la zona física donde es el lugar, debe haber un letrero que diga grande, una parte visible, zona de seguridad. Tanto en la zona de seguridad número 1, zona de seguridad número 2, número 3, las zonas de seguridad que puedan estimar convenientes dentro del condominio. ¿Ya? Esa parte Todo el rato. Ya. ¿Me quedo callado? El internet. No debe retornarse al interior del edificio hasta no estar seguros de que el incendio o la emergencia ha pasado completo. Por esto me apoyo de la gente, me apoyo de los monitores, lo de aquí. Lo indicará el coordinador de seguridad. El coordinador es quien me da luz verde para poder acceder o para retomar la normalidad, como lo comentábamos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Solo cuando este último lo determine, se podrá volver al interior del recinto. Ya no antes, no es que se me quedó una chaqueta, es que se me quedó un pantalón, es que se me quedó el celular. No, no pueden entrar hasta que el coordinador o el oficial a cargo de bomberos diga que la emergencia ya está controlada y pueden acceder nuevamente a la propiedad. Antes de eso no se puede. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en riesgo mi vida. Es así. Al yo durante la emergencia, estoy poniendo en riesgo mi vida, ¿cierto? Y por qué no decirlo, también en riesgo la vida quizás de alguna persona o algún ser querido que yo le estoy pidiendo que por favor vaya. ¿Ya? En caso mismo, solo podrá habilitarse las dependencias si bomberos o la directora mujeres lo autorizan, en ausencia de ellos, hasta que el personal de mantención interna, en conjunto con el coordinador de emergencia, hayan revisado prolijamente las instalaciones y no existen evidencias de riesgo, caídas de o daño en el sistema de alimentación sanitaria, eléctrica, otro tipo. ¿Qué pasa con los sismos? Los sismos mueven la propiedad. Esto puede provocar problemas de caída de materiales, ¿cierto? Desprendimiento de materiales,
derrumbe, ¿cierto?, de partes del edificio cuando tengo un sismo de características importantes, daño, por ejemplo, por el movimiento en sí, en las cañerías eléctricas, sanitarias, de gas, que incluso un sismo me puede provocar una fuga de gas, ¿cierto? Dependiendo de la magnitud del sismo, perfectamente. Por ende, es importante que nosotros nos autenten antes de poder ingresar nuevamente, y que se verifique todas las posibilidades de falla que nosotros tenemos y que les acabo de comentar. No es que ya pasen nomás, no hay ningún problema, no se preocupen. No, el coordinador tiene que ir a revisar el estanque de gas, tiene que ir a revisar el pozo de agua, tiene que ir a revisar que no haya desprendimiento de materiales, y si lo detecta, lo debe notificar, ¿cierto? Es importante que se cumpla con eso. Luego de la revisión se habilitará el suministro normal eléctrico y de gas, en medida de que se encuentren en perfecto estado. Lo mismo que les comentaba, si no están en perfecto estado, no las podemos habilitar. Y no hay incendio o ha resultado dañados a consecuencia de él. El coordinador de seguridad o quien lo subrogue, que en ese sentido el coordinador puede tener un reemplazante, que es el coordinador subrogante, informará a los líderes de evacuación en la zona de seguridad que es posible regresar al edificio a desarrollar las actividades normales. O sea, una vez más, y disculpen que sea majadero, es el coordinador el único autorizado a dar luz verde para que los propietarios puedan regresar a la propiedad luego de una emergencia y luego de una evacuación. ¿Ya? Y posterior, perdón, anterior al reingreso, se deben verificar que se cumplan con todas las medidas de seguridad. Es importante porque la seguridad de ustedes como propietarios está en juego. ¿Ah? Bueno, señores, eso básicamente ha sido la capacitación. Mariela, no sé si está en el grupo, no sé si está escuchando. Lo que sí me comentó es que al final íbamos a hacer una ronda de consultas, por ende quedo abierto a que ustedes me puedan realizar consultas, dudas que hayan quedado a raíz de la capacitación. Ya estas dudas la pueden hacer por escrito a través del chat o por el micrófono, se habilita un micrófono, me hacen la pregunta, se mutean y yo respondo. Ya ese es más o menos el... dígame, escucho. Nosotros vamos primero una ronda de preguntas y después ¿Ya? esta actividad la voy a dejar vía Google Drive para que toda la gente ¿Ya? pueda tener más desarrollo de tener algunas preguntas, y yo después te voy a Perfecto. mandar las preguntas como más importantes, digámoslo así, para que podamos desarrollar y hacer el plan de emergencia, ¿ya? Ningún Pero problema, ningún problema. me pareció súper interesante, tanto de que nos pusiste los ejemplos súper claros, dinámicos y prácticos para toda la gente que entienda y que se lleve como al nivel de hogar todos estos ejemplos, ¿ya? Así que me pareció súper práctico y en realidad ojalá que la gente pueda opinar qué les pareció la actividad, si les gustó, alguna experiencia, lo que ustedes puedan aportar. Alexandra. Disculpe, tengo una consulta respecto a el tema de que yo estoy representando a mi mamá. Lo que pasa es que ella estaba mal de salud y no se pudo conectar ella. Me pidió que hiciera la consulta de que el tema de los pisos y todo eso, la consulta la puedo hacer aquí o eso se hace por interno o algo así. Lo que pasa es que esta actividad estamos viendo las recomendaciones para situaciones de emergencia. Lo otro ya sería otra actividad. Ya enfoquémonos en esto para que no nos salgamos del tenor de la reunión. ¿Ya? Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Hola. Hola, Belín Cerdán.
Mira, Mariela, quiero consultar una cosa. Por ejemplo, ¿el qué pisos vienen en la escalera o está con pavimento solamente? Viene con pavimento. Ya, porque yo he ido a otros condominios, así como el de nosotros, y colocan cerámica. Entonces, quiero preguntarle a este caballero, al prevencionista, ¿qué piso me aconsejaría, al Ignacio, claro, qué piso me aconsejaría para que colocáramos uno y que cuando haya algún problema de urgencia, de emergencia, no los vayamos a caer porque la cerámica igual es muy peligrosa? Claro, muy buena pregunta. Eso, Buena ya, pregunta, gracias. muy buena pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Mira, en realidad yo vivo en un condominio de similares características y también es cerámica. ¿Y qué pasa? A veces sube un perrito, hace pipí, a veces un niño pasa, se le ha vuelto un vaso con agua y tenemos la superficie mojada, vamos bajando y nos resbalamos, ¿cierto? Y que también puede ser asociado al accidente personal que también comentamos en la charla. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se toman frente a esto y que también tienen que estar como recomendaciones incluidas dentro del plan de emergencia? Todos los peldaños deben ir engomados con una especie de goma que va traslapada, o sea, la goma va por encima y es como una especie de L, abraza el peldaño completo. Y en los primeros 20 centímetros, 15 centímetros de la bajada, se ponen unas cintas de cinta antideslizante, como un papel muy parecido al papel lija, por darles un ejemplo, y se ponen unas 3 o 4 cintas después del último peldaño, lo que me permite que en esa superficie, o cuando yo vengo bajando, no tener la posibilidad de resbalarse. ¿Ya? Al final, por un tema estético, siempre se pone cerámica porque se ve más bonito, pero en caso de una superficie mojada pudiese ser sumamente resbalosa. Por ende, es importante que implementen estas cintas, ¿cierto? Estas cintas antideslizantes, por lo menos unos 20 centímetros después del último peldaño, para evitar que cuando yo vengo bajando, y es importante de manera calmada, porque si yo vengo corriendo me voy a resbalar igual. Calmada, yo tenga la posibilidad de que si está mojada esa superficie, tener esa cinta antideslizante y que mi pie no se resbale, ¿cierto? Eso básicamente. Yo creo que esa es la respuesta más cercana. No sé si responde a tu pregunta. Evi parece que hizo la pregunta. Sí, sí, me quedó clara. Sí. Muchas Bueno. gracias. De nada, pues, Evi. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, entonces vamos finalizando, yo creo que la actividad, esta es la etapa número 1. Ahora vamos a la misma actividad en la etapa número 2, por el honor del tiempo y que no estar esperando el otro grupo. Así que todas las personas, tanto que por favor asistieron y las que no asistieron, va a quedar la actividad grabada para que ustedes nos puedan dejar todas sus dudas y preguntas y finalmente usando todos estos aportes que ustedes nos van a brindar como familia y que quizás en el momento que yo les envíe el material se les venga a la mente alguna duda, consulta, para nosotros poder generar una respuesta en el momento de que yo les envíe un acta al grupo, ¿ya? Así que nos vamos despidiendo. Ignacio, no sé si quiere dar unas palabras para despedirse. Sí, en realidad, bueno, muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias a los que hicieron preguntas, ¿cierto? Y es importante que se involucren en esto, no nos quedemos en esta capacitación, no nos quedemos en esto, sino que es importante que siempre, no una vez, sino que a través del tiempo nos involucremos y hagamos preguntas al comité, a nuestra asamblea de administración, hagamos las preguntas con respecto a estos temas para que justamente en el plan de emergencia pueda hacer un plan de calidad y podamos abordar todas estas heterogeneidades que hablaba el plan y que en el fondo somos todos distintos y tratar de cubrir todos estos detalles, ¿ya? Así que eso, una vez más, agradecidos con todos. Bueno, entonces nos vemos en otra instancia. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, nos vamos despidiendo. ¿Ya? Nos vemos en otra ocasión. Que estén bien. Chao. Chao, muchas gracias por todo, que estén bien. Chao, gracias. Chao, gracias.